Adolescencia. Una de las cosas que llama más la atención de la serie del momento, es de adolescencia, es que cada uno de los episodios está rodado en plano secuencia. Un plano secuencia muy largo, estamos hablando de episodios que duran entre 52 y 65 minutos y que cada uno de ellos está grabado en un único plano secuencia. Claro, la gente, muchos al principio se dedican a reseñar la parte técnica. Pero ¿cómo está hecho que está rodando dentro de tal y luego de repente la cámara se va volando y no sé cuántos? Pero esto es un podcast de guión y entonces de lo que vamos a hablar es cómo se escriben esos planos de secuencia tan largo. ¿Qué pasos tenemos que seguir? ¿Cómo lo hicieron en adolescencia para tener un resultado tan espectacular? Si tú quieres hacerlo en una película, que sería un plano incluso más largo aún, de hora y media, o en algún episodio de serie, ¿cómo tienes que escribirlo? Bueno, te voy a dar 10 pasos. Esto es Guiones y Guionistas y yo, David Esteban Cubero. Y en cursosdeguion.com tenemos una novedad, porque uno de los grandes problemas que tenemos los guionistas es la soledad. Estamos encerrados en nuestras casas solos, escribiendo nuestros guiones, nuestras cosas, y nos hace falta conectar con la gente. Bueno, pues voy a crear en la academia un espacio en el que mensualmente nos vamos a juntar para hablar de nuestros proyectos, generar feedback, para enterarnos de los concursos, para resolver dudas, para darnos consejos entre nosotros, básicamente para hacer networking. Este espacio se va a llamar Writers Room, va a ser a priori mensual. Vamos a quedar una conexión por Zoom y a partir de ahí, lo que surja en la reunión, todos los que queráis asistir, nos juntamos y empezamos a compartir problemas, a compartir proyectos, darnos feedback y todo lo que pueda surgir. Yo voy a estar allí presente también para resolver cualquier duda y comenzaremos la semana que viene, el martes 8 de abril a las 7 horas de España. Ahí será la conexión por Zoom. Solo para suscriptores de la academia, con lo cual apúntatelo y nos veremos allí las caras. Y ahora sí, nos vamos con Adolescencia, que es una serie que ha llamado muchísimo la atención. Primero, por la temática, es una temática muy fuerte, el tema de la adolescencia y la relación entre los padres y los adolescentes, y bueno, y lo que hacen los adolescentes en su mundo adolescente, que ha cambiado bastante hace cuando yo era adolescente, porque existe pues las redes sociales, los teléfonos móviles o celulares, y eso, bueno, pues amplifican los espacios sociales de los adolescentes, pero además de la parte temática, ha llamado también mucho la atención la parte técnica, que cada uno de los planos, cada uno de los capítulos, esté rodado en un largo plano secuencia. Pero es que esta decisión no es solo una decisión estética, es una decisión muy coherente que ayuda a lo que se nos quiere contar, el mostrarlo así. Porque gracias a esta decisión técnica consigue que los espectadores nos sumerjamos en el estado emocional de los personajes. Bueno, si estás pensando en utilizarlo a la hora de escribir tus guiones, vamos a analizar ciertos pasos que podemos seguir a la hora de escribir estos planos secuencia. El primero de ellos es empezar por el porqué. ¿Por qué queremos contar esto en plano secuencia? Porque, claro, no todas las historias, ¿no?, necesitan contarlo en plano secuencia. Y claro, antes de que te dejes seducir por esto que yo reconozco que es muy atractivo, de mira, lo he contado todo en plano secuencia, te tienes que preguntar, ¿qué gana mi historia al contarla sin cortes? En la adolescencia, por ejemplo, al contarlo sin cortes, este plano secuencia proporciona cierta inversión emocional. Claro, la sensación de estar, ¿no?, como a tiempo real metido en el personaje y lo que está viviendo refuerza temas como la ansiedad, esa violencia latente que tienes todo el rato y ese aislamiento social. Es decir, que aquí la técnica tiene que ver con el tono. Está alineada totalmente la técnica con el tono. Porque claro, el plano secuencia te puede ayudar a aumentar la tensión. No hay momento de escaparse, estás todo el rato con el personaje y lo que está viviendo. También te puede ayudar a dar una progresión sin descanso. No hay elipsis, si él sufre y la escena va a más, tú vas a sufrir porque vas a estar con el personaje yendo a más, además sin desconectar en ningún momento dado de él. Además también te puede ayudar a dar sensación de rutina, ¿no?, de que algo se está repitiendo continuamente, o al revés, si hay una rutina de repente, puedes romper esa rutina. Lo importante es que lo utilices por algo, porque realmente un guión lo que necesitas no es lucirte, es conectar.
Si has visto la serie, que bueno, espero que la hayas visto, porque si no ya te aviso que va a haber unos cuantos spoilers. En el primer episodio, claro, estamos con la detención del chico, empezamos con los policías, vamos a un joven de 13 años que te meten en la habitación, o sea, en la casa con violencia, se mete en la habitación, el pobrecito hasta se vea en la cama y de repente le detienen, le llevan en el coche a la comisaría, todo esto se hace en continuidad total y luego vivimos como, ¿qué pasa con un adolescente de 13 años cuando llegas a la comisaría, cuando es acusado de asesinato? Bueno, vemos cómo le registran, cómo las cosas médicas, cómo realmente todo ese protocolo, ese procedimiento con un adolescente lo van siguiendo paso a paso, que claro, visto desde fuera, cuando el 99% de las personas no lo hemos vivido, o sea, es alucinante ver paso a paso y va siguiendo toda la angustia de él que se ve metido en ese mundo, que de repente le hacen desnudarse para que le vean, ¿no? Con el padre allí presente, pero para ver que no tiene nada, porque es un acosado, ¿no? Entonces va siguiendo todos los protocolos. Y claro, empatizas mucho con ese joven. Por eso al final del episodio, cuando ve el vídeo, es algo tan impactante. Porque tú has estado todo el rato con él y has visto toda su vulnerabilidad. Y todo eso lo consiguen gracias a que está contado en plano secuencia. Desde que se despierta hasta el momento del vídeo, no hemos cortado y hemos estado la mayor del tiempo con él. El segundo paso es que tienes que definir la unidad temporal. O sea, entender que el tiempo es un aliado dramático. Claro, cuando haces un plano secuencia, claro, eso quiere decir que lo vas a contar a tiempo real. Es decir, que desde que empieza el plano hasta que acabe, en este caso son 50 minutos después, no va a haber ningún corte. Con lo cual tú vas a contar lo que pasa en esos 50 minutos. No va a haber ningún elemento de montaje, ¿no? Para darle más ritmo o menos ritmo. Pero a cambio vas a tener esa poderosísima sensación de urgencia, de continuidad, de progresión. Es decir, que cada minuto cuenta. No puedes de repente cortar y luego ver después a ver cómo está la persona una vez que ya la han detenido, pobrecito. No. Estás con él viviendo cada segundo que está viviendo él, tú también lo estás viviendo con él. Por eso todo lo que pasa en la escena tiene que tener sentido y tiene que tener un peso narrativo. Es decir, si hay un silencio, es porque ese silencio está diciendo algo. Por eso también tiene mucho peso los silencios. Porque de repente si vas con mucho ritmo y metes un silencio ahí y personajes que están callados mirándose y aguanto varios segundos, joder, eso te genera una tensión, ¿no? Si vemos a un personaje que está en una sala vacía esperando, eso es por algo, eso nos va a revelar algo, ya sea del personaje o de la trama. O sea, es un arma súper poderosa porque todo está ocurriendo ahora, nada se detiene. Es una escritura que exige una concentración absoluta. Y un ejemplo magistral es el tercer episodio, ¿no? Cuando vemos al joven acusado con la psicóloga que entra a hablar con él. Claro, asistimos cada segundo de tensión, de explosión de ira, de jugueteo, de tanteo y a la vulnerabilidad del joven, a la desesperación, todo segundo a segundo. O sea, no hay elipsis. Y de toda la tensión contenida que hay nos damos cuenta al final, cuando de repente ya se va el joven y se queda la psicóloga y ahí la ves como se está rompiendo, como... Claro, los dos actores están impresionantes y al estado en el que están, claro, ese actor con 13 años, la primera vez que actuaba delante de una cámara, ¿cómo pudo hacer eso? Claro, es un genio, ¿no? Y él dice, por ejemplo, también que le ayudaron mucho los otros actores, en este caso ella, ¿no? Y que incluso, aunque tenían el guión totalmente ensayado y pactado, en algún momento se permitieron el lujo como de improvisar un poco, pero claro, cuando estás muy metido en el personaje, si el de enfrente improvisa y tú sabes a dónde vas y lo que sientes, tú lo vas siguiendo. Nada, impresionante la verdad es que esa escena. El tercer paso es que tienes que establecer los límites espaciales. Tienen que ser escenarios acotados y muy orgánicos. Porque claro, el espacio en este tipo de escenas es un personaje más. Porque claro, como no puedes hacer saltos geográficos de ahora me voy a otro lado, entonces claro, tienes que diseñar que el entorno sea un lugar donde la acción pase de una forma fluida, orgánica, continua, ¿no? Un instituto, una casa que sea grande, una planta de oficinas, una calle en un barrio, lugares que tengan suficiente variedad, pero también que tengan cierta como lógica interna, ¿no? El espectador tiene que sentir que ese espacio, pues eso, que tiene un sentido. Además, el espacio tiene que acompañar emocionalmente al personaje. No solamente es algo funcional, también tiene que ser algo como simbólico. Es decir, que por ejemplo en la adolescencia, el segundo episodio que pasa en un instituto, claro, ahí los pasillos son medio laberínticos, son como medio cárceles con habitaciones donde hay mucha presión constantemente, ¿no? Van surgiendo los profesores, los alumnos, te van encontrando con todos.
Y más o menos en todos los lados hay conflicto. Y luego los espacios abiertos también. Es decir, que si tú los escribes bien, un espacio abierto también puede ser muy opresivo, ¿no? Y dentro del guión tenemos que hacer como que de repente cada puerta, cada nuevo espacio, cada cambio de espacio, te cambia el tono de escena, ¿no? De repente van por el pasillo, se encuentra con alguien, se meten en una habitación, luego salen, van a otra. O sea, en cada uno de los espacios, ¿no? En este segundo episodio pasa algo. Y aquí, por ejemplo, en la adolescencia lo plantea muy bien, pues son 4 episodios y en cada uno hay un espacio central, ¿no? Pues empezamos con el de policía en el primero, el instituto en el segundo, el centro ese de medio reclusión en el tercero y la casa familiar en el cuarto. Y gracias a la técnica no se limitan solamente ese espacio, sino que se permiten en algunos de estos episodios ir a otro espacio, pero claro, tienes que estar contando todo el trayecto de un espacio a otro, ¿no? Lo puedes contar desde fuera, como en el primer episodio, con el drone siguiendo a los coches de policía, o lo puedes contar desde dentro, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el último, cuando meten la cámara dentro de la camioneta donde va la familia y todo pasa ahí. Entonces el trayecto de un sitio a otro se convierte en parte de la narración, donde pueden pasar como cosas como, por ejemplo, la llamada del hijo, tan impactante, pero todo pasa en el trayecto, ¿no? Ahí en los trayectos no hay elipsis, no es que salga de la casa, ¿no? Por ejemplo, en el primero, entrar en la casa, pillar al detenido y luego ya entrar a la comisaría. No, el trayecto lo tienes que ir contando. Y todo eso, claro, es alucinante, por ejemplo, si buscáis el making of en YouTube, cómo lo hacían, ¿no? Realmente ves cómo va siguiendo un personaje plano contra plano tal, y de repente llega un momento, ¡puf!, que en el plano, en el making of vemos cómo hay unos que se acercan con el drone, se le engancha la cámara al drone y la cámara va subiendo para arriba, hacen todo el seguimiento por arriba de unos personajes del barrio y luego vuelve otra vez, lo engancha otra persona otra vez la cámara del drone y te va a hacer el primer plano de una persona. Claro, esto es alucinante, ¿no? Por eso en este tipo de narraciones, más que en otras incluso, o sea, siempre es importante, pero esta mucho más, pensar y crear el entorno es fundamental. Cuarto, tienes que adoptar un único punto de vista, que es el de la cámara. O sea, tú tienes que elegir desde qué punto de vista vas a contar la historia. O sea, la cámara normalmente es como una especie de conciencia flotante, ¿no? Que va siguiendo al personaje, y claro, por eso se genera tanta identificación, porque nosotros somos testigos privilegiados del personaje, de lo que le está pasando continuamente, de sus decisiones, de sus emociones. Es decir, que tú no puedes contar lo que pasa en la otra habitación. Si tú estás siguiendo un personaje, no puedes contar lo que pasa en la otra habitación. Y claro, eso es un arma muy potente, muy narrativa también, para mostrar el off. En la adolescencia, claro, hay episodios en los que vas mostrando puntos de vista de personajes distintos. Pero claro, siempre mantienes la regla, que es que hay una única cámara, hay un solo recorrido y una sola conciencia. Y por eso puedes explorar distintos lados del conflicto general. Pues que si el asesinato, que si la cultura adolescente, que si el entorno escolar, que si la familia, ¿no? Tú podrías escribir, por ejemplo, un episodio desde el punto de vista de la víctima, otro desde el acosador, otro desde un testigo. O sea, aquí tú, el punto de vista que eliges no solamente es una cuestión formal, es también una cuestión ética, ¿no? En la adolescencia, por ejemplo, no nos cuenta nunca el punto de vista de la víctima que muere. Ella ha muerto, la vemos en fotografías, pero a donde va es al que lo ha hecho y a la familia, a las consecuencias. Y además tú también pues estás siguiendo un personaje, pero de repente hay momentos donde tú puedes abandonar ese personaje y te vas a seguir a otro, vemos cierto tipo de cosas y luego retomamos a ese personaje sin saber qué le ha pasado en medio, ¿no? Aquí además en la serie tienen protagonistas distintos los episodios, ¿no? En los dos primeros seguimos el punto de vista del policía que investiga, pero en el tercero estamos con la psicóloga. Punto de vista de la psicóloga con el tipo, y en el cuarto seguimos el punto de vista del padre de familia. El quinto consejo es que construyas desde el ritmo, no desde la acción. Porque claro, hay un error que solemos cometer, ¿no? Que es pensar, no, hay que meter mucha acción en el plano secuencia para que la gente no se aburre. Pero no se trata de eso. Tú lo que tienes que generar es ritmo. Y el ritmo tú lo puedes manejar de repente con tensiones, con giros, con sorpresas, con silencios, con ciertas pausas estratégicas donde si tú estás siguiendo un personaje que le pasa muchas cosas y luego te quedas ahí un minuto con el personaje esperando, hostias, ¿no? El ejemplo que te he puesto antes de porque en la habitación va a pasar algo y ves al personaje un minuto esperando, ahí has generado mucha tensión porque el personaje no sabe lo que está pasando ahí dentro, ni el espectador tampoco, ¿no? Lo importante es que en el guión tú vayas mostrando cierta progresión y luego a partir de ahí, de repente,
ese ritmo lo puedes gestionar con miradas, con roces, con silencio. Lo que pasa es que, claro, cada elemento tiene que estar diseñado estratégicamente, pues eso, para generar esa progresión. Es decir, hay que pensarlo todo como si fuera una gran coreografía, ¿no? Donde todo está en movimiento, ¿no? Incluso cuando los personajes de repente están quietos. Es decir, que tenemos que alternar momentos de mucha intensidad con de repente momentos de respiro donde todo se calme. Pero claro, ahí, y en esos momentos de respiro tú tienes que saber manejarlo, ¿no? De repente una conversación, hay una puerta que no se abre, ¿no? Una mirada que se mantiene. Todo ese tipo de cosas nos van a ayudar a mantener el ritmo. Lo que pasa es que, claro, tenemos que entender que no va a haber corte, que todo lo que pasa es lo que está pasando delante de la cámara. Y luego sí, luego puedes meter de repente momentos inesperados, como la amenaza de bomba en el instituto, donde todo el mundo tiene que salir a la calle, o de repente ese momento del ataque de ira, ¿no? Cuando está con la psicóloga el chico y ¡buf! Hay un momento de parón donde ella tiene que salir, volver. Bueno, puedes jugar con todos esos elementos, pero donde te lo vas a jugar, el ritmo es en eso. En el segundo a segundo lo que está pasando, entender muy bien qué está pasando y que pasen cosas. Luego, el sexto punto sería es que esto en una serie te permite explorar nuevos protagonistas y temas por episodio, ¿no? Puedes tener ese elemento fresco de que en cada uno de los episodios me centro en un personaje y sigo su historia en plano secuencia. Claro, esto en la adolescencia funciona muy bien porque nos ayuda, como te decía antes, a ver distintos prismas, ¿no? En uno habla de la psicóloga que trata al chaval y en el otro de la familia con la consecuencia, ¿no? Y qué ha pasado 13 meses después con ese chaval que hizo este asesinato. Claro, así consigues que el plano secuencia no se convierta en algo repetitivo, ¿no? Está renovado con cada uno de los episodios que va siguiendo un personaje distinto. Y luego todo esto te lo permite porque estás manteniendo cierta coherencia formal en todo, ¿no? Que es, pues eso, el límite que me pongo es un plano secuencia por episodio y te permite a poder meterte dentro de cada vez en un protagonista distinto y cómo lo vive él todo este tipo de historias. O sea, el guión al final es como una especie de una serie de monólogos, ¿no? Coreografiados, ¿no? Donde vemos eso, cómo el efecto de este evento que pasa en la serie, ¿no? Afecta a cada uno de los personajes. Y luego, claro, esto en la serie tienes que ver cómo lo organizas, ¿no? Aquí en la adolescencia, en el primero, bueno, pues vemos por medio del policía, ¿no? En el primer episodio nos cuentan qué es lo que ha pasado y al tipo cómo le detienen y le meten dentro. En el segundo ya se va al instituto, seguimos al policía y vemos, bueno, cómo investiga, pero además como el policía también es padre y tiene ahí un hijo, vemos otro punto de vista de él como policía y como padre de adolescente, cómo está implicado en el tema. En el tercero vemos la psicóloga, cómo se adentra en la personalidad del chico, y el cuarto, por medio de la familia, vemos cuáles son las consecuencias. Pero que el último, no es casual que hayan elegido el último, porque realmente, ¿cuál era la premisa que querían los autores al crear la serie? Es concienciar a la gente, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa con los adolescentes y cuál es nuestra relación y qué estamos haciendo mal con la educación de los adolescentes para que pasen estas cosas? Con lo cual lo que quieren los autores es que los padres nos preguntemos qué estamos haciendo mal para evitar que estas cosas vuelvan a pasar. Por eso acaban el último episodio, ¿no? Hablando de la familia. El séptimo consejo es que vayas planificando los cruces, ¿no? Tienes que ver los encuentros que van pasando con el seguimiento de este personaje a lo largo del episodio. Porque claro, tú en una narración tradicional, pues tú vemos lo que le pasa a un episodio, cortas, digo a un personaje, cortas y te vas a otra escena, en otro lugar, con otro personaje, y esto lo haces, bueno, pues con normalidad. Aquí no, aquí se está siguiendo a un personaje y ese es tu punto de vista, tienes que planificar todos los encuentros que va a tener ese personaje para ver todo lo que quieres contar. Con lo cual cada personaje con el que se cruce tiene que ayudarte a contar la historia, a llevar la historia a otro lugar. Claro, porque como tú no puedes cortar, los giros tienen que partir desde dentro de la narración. O sea, que cada uno de los encuentros tiene que ser un punto de inflexión que nos aporte algo más a la historia y a esa progresión, ¿no? Lo vemos clarísimamente en el segundo episodio, donde vamos siguiendo al policía y cada encuentro que tiene con un profesor, con un alumno, cosa que escucha en una sala, o sea, cada uno de los elementos te está dando un poquito más de información sobre qué es lo que le pasó a este joven y por qué hizo lo que hizo. El octavo punto es trabajar la tensión como clima, no como una explosión final. Es decir, que en lugar de que sea una progresión que, como en muchísimas narraciones, trabaja hasta el clímax final, que es donde se produce la gran batalla, ¿no? La gran explosión, en los planos secuencia la tensión tiene que ir constantemente, tiene que ir todo el rato, estás en medio del personaje, con lo cual lo vas trabajando de una forma más progresiva,
¿no? Esa inquietud, esa incomodidad, ese peligro tiene que estar continuamente dentro de la narración. O sea, aquí no hace falta eso, como que de repente, ¡bumba!, un tipo aparece con una pistola y hay una explosión. No. O sea, el espectador tiene que estar con esa sensación de que algo va a pasar, esa inquietud de va a pasar ahora algo, pero no sé cuándo ni cómo. Por eso es tan importante el subtexto, ¿no? Lo que se dice, pero lo que no se dice, ¿no? Esa mirada, ese silencio. Es decir, que lo que tienes que entender es que una escena de estas gigantes hechas con plano secuencia se parece más a una escena de suspenso que a una escena de acción. El noveno paso es que entiendas la ambigüedad como motor dramático. Claro, uno de los mayores de adolescencia es esa especie de ambigüedad moral de los personajes, ¿no? Como que nadie es completamente bueno, completamente malo. Incluso, bueno, aunque no lo adentramos en el mundo de la víctima, sí que el culpable vemos también como que era también un chaval de 13 años que sufría acoso y bullying en la escuela. Porque claro, al contarlo todo en plano secuencia y eliminarte ese montaje que puede ser más manipulador, estás todo el rato con el personaje, ¿no? Como que tienes que sentir más con él y juzgar menos. Y bueno, como no estás seleccionando, pues ahí tú puedes como guionista jugar mucho más con las contradicciones, con las dudas, con los errores, con los impulsos confusos, ¿no? Es ese momento del chaval en la entrevista con la psicóloga, donde de repente te juegan momentos súper vulnerables con otros que le dan ataques de ira y que parece un psicópata y otros simplemente es un adolescente que no sabe dónde está ni qué es lo que está haciendo. Claro, por eso como que tampoco le estamos dando al espectador respuestas claras, ¿no? Sino hay cierta ambigüedad que con el espectador, con la que el espectador va a tener que vivir. Y el 10º consejo es que termines con una salida potente. Es decir, que tú estás todo el rato con plano secuencia, entonces no puedes acabar con un fundido a negro, una musiquita. O sea, necesita un final que sea claro, que sea seco, que sea preciso, ¿no? Una imagen que se te quede grabada, una especie de frase que resuma todo el viaje que ha hecho, esa puerta que se cierra, ¿no? Tiene que ser el último plano como una especie de conclusión emocional que sea, pues eso, ¿no? Con el que, bueno, aunque no sea algo racional, sí que a nivel emocional, ¡bumba!, haya un final, ¿no? Ese final, por ejemplo, es maravilloso, porque acaba en la adolescencia el padre en la habitación del hijo, que es donde había empezado toda la historia, cuando van y lo detienen, aparece él solo, llorando, ¿no? Después de que su hijo le llame y le diga que se va a declarar culpable. Vemos su impotencia en la cama con el peluche de su hijo, ¿no? Y diciendo, lo siento, hijo, debía haberlo hecho mejor. Y esa es la premisa de los autores de la serie, ¿no? El que realmente los padres nos preguntemos qué estamos haciendo con nuestros hijos y cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? Hay un momento ahí en ese episodio donde el padre dice, claro, mi hijo estaba en la habitación, estaba tranquilo porque no estaba saliendo no estaba en el exterior con malas compañías, con drogas, con cosas ilegales, sino estaba en la habitación y yo estaba tranquilo. Pero claro, lo que no sabías es qué hacía el hijo en la habitación, solo, con internet, con las redes sociales, ¿no? Y claro, el padre se lamenta que tenía que haberlo hecho mejor. Bueno, espero que estos 10 consejos te hayan ayudado y que, bueno, que alguna vez te atrevas y te lances a este reto, ¿no? Que es escribir una gran secuencia larga, ¿no? Que bien trabajado puede quedar estupendamente. Nos vemos en el siguiente podcast.